¿Qué tal, amigas y amigos de Arcadia México? Mi nombre es Cabrera. Bienvenidos a este super taller. Hoy es viernes 9 de febrero 2024. Tenemos material de primera calidad que vamos a exponer en este taller que les va a encantar. El debate, se los puedo asegurar, es fenomenal. Son cosas que tenemos que observar, tenemos que estudiar porque de algún modo, pues el caso de Edward Snowden fue un preámbulo a todo lo que vamos a esperar para los próximos años. Esto es importante que se sepa y aquí vamos a hacer, además de la exposición de uno de los libros más icónicos en el tema del espionaje, pues también el comentario interdisciplinario del mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Es un tema que les va a encantar, muy interesante. Vean, este es el libro de Edward Snowden, Vigilancia Permanente, muy interesante, muy completo y lo vamos a ir aquí comentando si están de acuerdo. En esta primera parte vean la infancia de Edward, al que se le llama Ed en todo el libro, coincide con el nacimiento del Internet público de 1983. 1983. Desde ya les recuerdo que el proyecto de Internet pues, fue pergeñado desde el proyecto DARPA del Pentágono. Entonces hay que diferenciar aquí el nacimiento del Internet público. Desde pequeño, Ed mostró gran interés por la tecnología, entrando en contacto con los videojuegos a los 6 años y teniendo su primer ordenador en casa a los 9. A los 12 años, su principal objetivo era pasar el mayor tiempo posible en Internet. En aquella época, Internet era diferente. La utilizaban las personas más que los gobiernos o empresas. No estaba comercializado y ofrecía un nivel de anonimato que daba a Ed y a los demás usuarios una libertad considerable en la red. ¿Se acuerdan de aquella época en la que el Internet, pues incluso se tenía que conectar a través del teléfono, si ustedes recuerdan? Muy interesante, que cómo cambian tan rápido los tiempos, ¿no es cierto? Pues buenas noches, Ofelia, bienvenida a tus órdenes. Estamos aquí también ya comenzando con el taller, bienvenida. Con todo gusto, pasa con toda confianza y muy recomendable tomar apuntes. Entonces, estábamos aquí hablando de Edward Snowden. Vamos a comentar con mucha profundidad, hasta donde sea posible, estos temas respecto a los otros libros que hemos visto y en un momento lo vamos a hacer. Durante su adolescencia, Ed comenzó a cuestionar la autoridad y se interesó en el hacking, ¿de acuerdo? Destacándose por encontrar una vulnerabilidad en el sitio web de un laboratorio nuclear estadounidense. O sea, desde niño mostró dotes de competencia para entrar en los sistemas, ya desde adolescente era hacker y aquí, bueno, pues entró a los sistemas de seguridad de un laboratorio nuclear estadounidense con el objetivo de visualizar sus deficiencias y demandarlas ante la autoridad correspondiente. En su primer año de secundaria, sus padres se separaron y en el segundo año, una enfermedad lo obligó a ausentarse tanto de la escuela que le dijeron que tendría que repetir el año. No queriendo aceptar esto, Ed utilizó sus habilidades para descubrir que no necesitaba un diploma de secundaria para ingresar a la universidad, lo que le llevó a ser aceptado en el Anne Arundel Community College. Es decir, Snowden siempre desde niño, adolescente, tuvo una proclividad a ser hacker y eso se repite en los diferentes momentos de su vida. Ahora, aquí lo que tenemos que tomar nota es que las biografías importan mucho. Eh,
se tienen que hacer siempre los perfiles con todo el detalle que se pueda de los personajes en geopolítica. ¿De acuerdo? Eso es importante que ustedes lo recuerden. Tenemos que hacer siempre una biografía de los personajes que estamos estudiando, quiénes fueron sus padres, qué tipo de vida llevó. Por eso estos momentos son relevantes en el ámbito geopolítico, ¿de acuerdo? Determinan siempre sus perfiles, su proclividad, su tendencia política y lo que pueden llegar o no a hacer. Entonces es muy importante. Él disfrutó más de sus clases universitarias que de las de secundaria y entabló amistad con compañeros de su clase de japonés. Tenía ahí una proclividad hacia todo lo japonés, curiosamente. Una de estas amistades, Mae, quien tenía su propia empresa de diseño web, le ofreció trabajo. A pesar de estar cautivado por Mae, quien era mayor y estaba casada, se dio cuenta de que necesitaba una certificación profesional para avanzar en su carrera en tecnología, por lo que decidió obtener su certificación como ingeniero de sistema certificado de Microsoft. Ahí vean, les puse la etiqueta de este famoso certificado de Microsoft. Y pues qué época, ¿no? Del Internet, muy interesante. Y es parte de la biografía de la juventud de Snowden, que desde niño fue un hacker, prácticamente. Y vean, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 fueron un punto de inflexión para Ed y para Estados Unidos, provocando en él un fuerte sentimiento patriótico y el deseo de servir a su país. 11 de septiembre. Aunque no tenía las credenciales para ser hacker en una agencia de inteligencia federal, y siendo que tenía facilidad para el manejo de computadoras, decidió unirse al ejército. Sin embargo, durante el entrenamiento básico, sufrió lesiones en las piernas, lo que le obligó a retirarse. Esta experiencia le enseñó que el ejército prefería que sus soldados no reflexionaran demasiado y le hizo ver que podría contribuir mejor a la defensa de la democracia desde una computadora. Y aquí, bueno, esto va a darnos mucho material para comentar. En primer lugar, pues que recordemos, aquí les puse un gráfico, vean, de las diferentes agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos. Son más o menos 16, 17, vamos a contar cuántas tienen en este gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 agencias de inteligencia. No es nada más la CIA, eso es importante que ustedes lo recuerden, 17 agencias de inteligencia. Y vean, ahí está, esto se los voy a enviar con el PDF, el reporte exclusivo en PDF. Y es muy interesante aquí por el ámbito del 11 de septiembre, ¿de acuerdo? 11 de septiembre de 2001, en la época de Baby Bush. Aquí, amigas y amigos, tenemos que comentar de manera muy rápida y como digresión, cuando vimos el taller de Susana Shoshana Zuboff, ¿se acuerdan? Este lo vimos el año pasado. Estábamos analizando en este taller la era del capitalismo de vigilancia, la lucha por un futuro humano en una nueva frontera, en la nueva frontera del poder. Eh, y hablábamos justamente de cómo surgió todo esto desde el 11 de septiembre. Lo vamos a leer nuevamente para comentarlo porque se relacionan los temas y es muy relevante. También un libro interesantísimo, y yo decía que este libro fue el que más me sorprendió, el de Susana Zuboff, de los que leímos el año pasado. Es de 2019, ella es licenciada en filosofía por la Universidad de Chicago con doctorado en psicología social por Harvard. En este libro, la autora da cuenta de la práctica comercial
de recolectar datos personales de los individuos y explotarlos con fines lucrativos. Esto abarca una amplia gama de información personal, desde el seguimiento de la ubicación, el historial de búsquedas, listas de contactos, hasta el historial de navegación en Internet y datos biométricos. También incluye detalles sobre los hábitos de sueño y vigilia de una persona. Vean la frecuencia con la que carga la batería de sus dispositivos, entre otros. Esta enorme cantidad de datos es recopilada y luego analizada para identificar patrones de comportamiento. Posteriormente, esta información se comercializa principalmente para que las empresas de publicidad puedan afinar sus estrategias de mercadeo y dirigirse de manera más efectiva a los consumidores potenciales. Entonces, aquí tenemos que ver primero, bueno, el ámbito de la enorme cantidad de datos que es recopilada y lo que decíamos aquí tiene que ver todo con el 11 de septiembre. Vean, todo empezó en ese momento por el ámbito de las llamadas cookies, que son nuestra información como huella que queda ahí marcada en Internet cuando visitamos páginas, que luego nos preguntan si aceptamos las cookies, estas galletas maliciosas, ¿no es cierto? Vean, el capitalismo de vigilancia y las preocupaciones sobre la privacidad en línea han estado en el centro del debate, pero a menudo estas inquietudes han dado paso a la aceptación de leyes de vigilancia más laxas. Cuando examinamos el caso de las cookies en nuestros ordenadores que rastrean nuestra actividad en Internet, vemos un claro ejemplo de esta tendencia. En 1996, vean el año, 1996, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos comenzó a tomar medidas para limitar la cantidad de información personal que las cookies podían filtrar, para limitarla, yendo en contra de los deseos de los anunciantes al proponer un protocolo automatizado que pusiera la información personal bajo el control del usuario por defecto. Sin embargo, a ver, aquí pongan atención, por favor. Sin embargo, los planes de la Comisión Federal de Comercio de establecer legislación que equiparara las reglas del comercio en línea con las del comercio fuera de línea fueron interrumpidos por los eventos del 11 de septiembre de 2001. Entonces, eso, vean qué interesante como el 11 de septiembre es el momento en que se cancela esta legislación para pues proseguir con este aspecto de vigilancia en Internet. Luego vean, después de los ataques terroristas, en lugar de reforzar las leyes de privacidad en el ciberespacio, el gobierno de Estados Unidos flexibilizó aún más las regulaciones sobre la vigilancia, creando actas o leyes como el Patriot Act y el Terrorist Screening Program. Este cambio en la política abrió la puerta para que agencias, vean, este cambio en la política abrió la puerta para que agencias como la CIA y la NSA intensificaran sus esfuerzos para monitorear la actividad en Internet y naturalmente se volvieron hacia Google en busca de apoyo. En 2003, Google colaboró con la National Security Agency y la CIA para proporcionar a estas agencias tecnologías de búsqueda mejoradas, permitiéndoles analizar grandes cantidades de metadatos, identificar patrones de comportamiento y predecir comportamientos futuros. Es decir, la coartada para que nosotros empezáramos a ser vigilados después del 11 de septiembre fue justamente este mismo evento que fue lo que flexibilizó las regulaciones sobre la cibervigilancia. Muy interesante. Y bueno, pues también hay en connivencia con las grandes corporaciones, este caso de Google. En 2010, el director de la NSA, Mike McConnell, habló sobre la necesidad
de una asociación sin fisuras con Google, asegurando un flujo continuo de datos, asegurando un flujo continuo de datos. Entonces, vean, esto surge de lo que decíamos de que a partir del 11 de septiembre, pues se fortalece el capitalismo de cibervigilancia, que es justamente de lo que estábamos hablando con el ámbito de Snowden. Y bueno, pues él personalmente, siendo muy joven, después del 11 de septiembre, decide acercarse al ejército para efectos de defensa. Y luego, bueno, en la computadora. Proseguimos con Snowden. Snowden inició su carrera en tecnología trabajando para Comso, una empresa que proveía servicios a la CIA, ya que las agencias de inteligencia suelen depender en gran medida de los contratistas en lugar de emplear directamente al personal. Esto es muy relevante. Las agencias de inteligencia y muchos aspectos del gobierno de Estados Unidos en la época neoliberal dependen de los contratistas en lugar de emplear directamente al personal. Eso, acuérdense, lo vimos, fue algo que se implementó desde Kissinger, desde la época de Kissinger y Milton Friedman. Eso está ahí también en el libro de El capitalismo, la doctrina del shock. Ya no lo puse aquí, pero está en el libro de la doctrina del shock de Naomi Klein, cómo el gobierno de Estados Unidos comenzó a depender de contratistas para tener los menos sueldos o plazas posible. ¿De acuerdo? Importantísimo. Durante los años siguientes, Ed ocupó varios cargos para la CIA y la NSA en distintas ubicaciones, incluyendo Estados Unidos, Ginebra y Tokio. Su labor en sistemas informáticos le otorgó una autorización de seguridad de alto secreto, lo que le permitió acceder a más documentos que la mayoría de los individuos dentro de las agencias, incluso aquellos con rasgos superiores. Entonces es importante. A ver, lo voy a decir de una vez para no perder tiempo. ¿Cuál es la agencia que se lleva nuestros eh, ciberdatos y las llamadas de WhatsApp, todo lo que tenga que ver con lo digital? Pues es, bueno, videos de YouTube, todo lo digitálico es la National Security Agency. Esto está explicitado claramente en el libro. Mientras que la CIA, comenta el libro, es la que está encargada de obtener información, pero a través del tú a tú personal, ¿sí me explico? Así de que te mandan el agente y el agente se hace tu amigo, luego el amigo te quiere sacar información, eso es la CIA. Y la NSA, pues es más bien toda la parte de las llamadas, todo lo que tiene que ver digitalico, ¿de acuerdo? Así lo comentan en el libro. Entonces, vean, eso es importante y seguimos. Mientras en una ocasión Ed estaba en Tokio, ya ven que tiene proclividad hacia lo japonés, 3 sucesos clave ocurrieron. Vean esto, cuando lo pongo en rojo, quiere decir que es muy relevante. A nivel geopolítico, fue invitado a hablar sobre la vigilancia masiva en China en una conferencia y durante su investigación descubrió que Estados Unidos tenía conocimientos avanzados en este campo, lo que le hizo sospechar que habían experimentado con ello. Entonces, se dio cuenta de que Estados Unidos ya tenía experiencia en el ámbito de la vigilancia masiva y Snowden se pregunta por qué. Desarrolló posteriormente un sistema denominado Epic Shelter, destinado a ayudar a la NSA en el almacenamiento y respaldo de datos. Posteriormente se publicó un informe no clasificado sobre este famoso programa de Baby Bush llamado Programa de Vigilancia Presidencial. Este es muy importante. Históricamente en esta historia es también
muy importante, lo vamos a poner en amarillo, de este lado, el programa de vigilancia presidencial que se había instaurado tras el 11 de septiembre, lo que decíamos, para permitir a la National Security Agency interceptar comunicaciones sin orden judicial. Esto es muy importante, aquí lo tenemos que poner con amarillo, sin orden judicial, aunque se suponía que había caducado en 2007. Vamos a llamarle estos poderes excepcionales que se le dan a Bush, caducaron en 2007, pero siguieron vigilando todo esto con la coartada del 11 de septiembre. Justo lo que decíamos en esta parte de acá, ¿no es cierto? Los eventos del 11 de septiembre, cómo fortalecieron este cibercapitalismo de vigilancia a través del programa de vigilancia presidencial PSP instaurado en ese momento por Bush, que tenía que expirar en 2007, pero que se siguió. ¿Y por qué fue polémico? Porque pues ahí estás hablando de que están prácticamente, es como entrar a tu casa sin orden judicial. Ahorita vamos a explicar en qué ámbito cae esta misma afirmación, en el ámbito tecnológico digitálico, ¿de acuerdo? Luego vean, con el tiempo, ELF localizó la versión clasificada del informe sobre el PSP, el Programa de Vigilancia Presidencial, que revelaba que Estados Unidos había continuado con la vigilancia masiva, revelaba que Estados Unidos había continuado con la vigilancia masiva más allá de la fecha de expiración del programa, más allá de 2007. Este informe contenía información sobre el programa. Este es el más preponderante de los programas. Stellar Wind, por favor, si lo pueden apuntar, apúntenlo. Stellar Wind, y detallaba cómo la NSA había eludido las leyes y la Constitución, tanto que hemos hablado de la Constitución, para realizar sus actividades. Se había emitido una orden general secreta que permitía a la NSA recopilar datos de todos. Repito, se había emitido una orden general secreta que permitía a la NSA recopilar datos de todos, algo controvertido, ya que las órdenes judiciales deben ser específicas por definición. Insisto, un allanamiento digital sin orden judicial. Eso es el equivalente. Y ahí vean, les pusimos la captura de pantalla de cuando salieron los polémicos artículos aquí en The Guardian. Sacó ahí Glenn Greenwald. Vean, ahí está. Y también, pues esto se extendió en la época también de Obama, ¿no es cierto? Hasta el 2011 también seguía ahí en operación, pero bueno, lo interesante es que haya sido una orden general secreta. Muy interesante. ¿Y cómo se llamó el programa? Pues ahí está, este es el principal eh, que hay que entender, Stellar Winds, viento estelar. Stellar Winds. Eso es importante porque a veces escuchamos mucho de Snowden, pero se nos olvida cuáles son sus descubrimientos más relevantes, o si Wikileaks o quién sabe qué, como que no queda muy claro. Bueno, pues es este. Él desnudó el programa Stellar Winds, lo hizo público. Stellar Winds, para que lo asociemos con Snowden. Dado que la mayoría de la infraestructura de Internet se encuentra en Estados Unidos o está gestionada por empresas estadounidenses, el programa Stellar Winds tenía un alcance global, afectando prácticamente a todo el mundo. Y también, pues, recuerden ustedes que en gran medida los cables de Internet, pues, están debajo, o más bien en las profundidades del mar. Entonces, toda esa infraestructura es como en economía y finanzas
la red SWIFT de pagos internacionales. Del mismo modo, pues aquí esta red de infraestructura estadounidense, pues implica que todo este programa se extendió a todo el mundo. Al regresar a Estados Unidos desde Japón, Snowden optó inicialmente por no actuar sobre sus descubrimientos. Empezó a trabajar en la empresa Dell de computadoras en un empleo que le generaba estrés. Sí, porque acuérdense que este libro narra, pues, la biografía, ¿no? Básicamente son sus memorias, es su biografía, su novela personal, ahí está todo con mucho detalle, ¿no? Hasta hay cosas que pues no van en una presentación de este tipo porque tienen mucho detalle. Ahí habla de sus Nintendos, de cuando era niño y ahí sus problemas con su hermana. Entonces eso no nos importa, aquí nos vamos a lo más relevante. Empezó a trabajar en Dell. Paralelamente, la popularidad de la nube, ya saben que ahora está muy en boga, la popularidad de la nube y los dispositivos inteligentes para el hogar estaba en aumento, con la gente mostrando disposición, a veces incluso pagando por compartir sus datos con las empresas, el auge de la nube y los dispositivos inteligentes. Esto llevó a Snowden a cuestionarse si a la gente le importaría realmente la vigilancia masiva del gobierno, si estaban dispuestos a compartir sus datos tan libremente con entidades privadas. Esto es un buen punto, ¿no es cierto? ¿Qué tan interesados estamos realmente en estos temas? Yo insisto en que en muchas ocasiones sí nos agarran distraídos eh, por Hollywood, por Netflix, por lo que ustedes quieran, y esto a veces, pues, no sale como tendría que ser en cuanto a conciencia política, ¿no? Lo dijimos varias veces. Y ahí también tenemos, estaba checando hace rato justamente, antes de comenzar el taller, este otro libro de este filósofo alemán de implementación de grandes operaciones de, ¿cómo se le llaman? PsyOps, ¿no? Para controlar a las masas. ¿Cómo se llama? Gunther. Ahorita te lo comento, se los digo. Se llama, estaba aquí apuntado, denme un momento. Gunther Anders. Gunther Anders. Y ahí está, sobre la manipulación de las masas, 1956. Muy interesante cómo eso tiene que ver con todo lo del Instituto Tavistock de Daniel Stulin. Obviamente que más adelante vamos a hacer un taller para la obra de Gunther Anders, y también estaba la otra de Gustave Le Bon, se llama el otro autor. Y tenemos que estudiarlo con mucho detalle porque pues yo diría que es grave, la verdad. Ahorita que terminemos el taller van a ver a qué me refiero. Entonces, seguimos. Al regresar a Estados Unidos desde Japón, bueno, decíamos que esto ya quedó ahí. Snowden sufrió un ataque epiléptico, tenía ataques de epilepsia, lo que le obligó a tomar una licencia en su trabajo. Durante su recuperación, pasó mucho tiempo viendo noticias y reflexionando sobre si la vigilancia masiva realmente constituía un problema grave, considerando el conflicto y la violencia a gran escala en el mundo. Notó que más allá de las diferencias en las causas que defendía cada persona o género, lo que todos realmente deseaban era la libertad de la opresión y la censura. Y aquí, pues esto lo conectamos también con el taller que decíamos de derecho constitucional, cuando hablábamos de qué significa la libertad. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿de qué sirve tener la libertad, de qué amigos voy a tener, con quién quiero casarme o qué voy a estudiar? Me refiero a la libertad estadounidense, todas las libertades, si en esencia no somos libres, o si en esencia, en este caso el pueblo estadounidense,
irónicamente, ya ven que es el país de la libertad, freedom, le llaman freedom en inglés. Estamos en la cárcel invisible geopolítica de la cibervigilancia. Son temas que tenemos que preguntarnos para tener mayor conciencia. Entonces, es la ironía, el país de las libertades desde la óptica de Snowden, pues es el país de la opresión y la censura. Eso hay que apuntarlo, una de las grandes ironías que este libro nos desvela, ¿no es cierto? Ahí lo podemos dejar ahí como uno de los puntos más relevantes para seguir reflexionando al respecto. Buscando una mejor gestión de su epilepsia, Snowden aceptó un empleo en la National Security Agency, por fin, en Hawái. Hawái, lugar recomendado por sus médicos debido a su ambiente relajado. Durante su estancia, se propuso comprender a fondo el programa de vigilancia masiva, consciente de que necesitaba entenderlo completamente antes de poder decidir qué hacer al respecto. Para lograr esto último, Snowden desarrolló un programa llamado Heartbeat, que escaneaba blogs de noticias de agencias de inteligencia y recopilaba documentos. Luego, Heartbeat generaba un resumen personalizado de la información relevante para cada agente basándose en su oficina, nivel de autorización y proyectos en curso. Gracias a su acceso a los documentos de todos, Ed utilizó Heartbeat para ampliar su conocimiento sobre el programa de vigilancia masiva de manera discreta sin levantar sospechas. Traducción, se inventó un programa para descargar los documentos internos de la National Security Agency. ¿De acuerdo? Es lo que está diciendo, que después de mucho tiempo, porque bueno, en su biografía ahí dice todo lo que tuvo que sufrir, todos los trabajos que tuvo de diseñador de web, etcétera, etcétera, y ya por fin ahí tiene cierta vinculación con la NSA, y ya que está ahí como contratista, curiosamente no como empleado directo, sino como contratista, o sea, miembro de una empresa contratista, ahí con este programa Heartbeat, comienza a descargar, a generar los documentos de la NSA. Acuérdense que la NSA es la parte que es la que tiene acceso a toda la información digitálica. Bueno, entonces seguimos. Y bueno, acá la imagen es muy importante porque bueno, es una frase muy poderosa. Bueno, es una imagen muy poderosa. Esta que dice, we the people, nosotros el pueblo, nosotros la gente, es justamente como empieza la declaración de independencia o de la constitución más bien de Estados Unidos. We the people. Obviamente que esto se presta para todo lo que tiene que ver con el ámbito del populismo estadounidense, hablando de derecho constitucional. Y la parte de abajo, nosotros la gente nos oponemos al estado de vigilancia, es una frase muy fuerte, muy fuerte. La ironía de que no hay libertades. Bueno, entonces seguimos. En 2012, después de estudiar la Constitución, vean, en 2012, después de que Snowden estudió bien la Constitución, sintió la necesidad de tomar medidas al considerar que el programa Stellar Winds infringía la cuarta enmienda. Su plan era ponerse en contacto con periodistas para divulgar documentos clasificados que demostraban la existencia del programa de vigilancia masiva de Estados Unidos. Entonces aquí, de nueva cuenta, nos
retrotraemos al ámbito del derecho constitucional, cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, infringida por el programa Stellar Winds, y vamos a leerlo tantito. Vean, aquí lo ponemos. La cuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos establece que se requiere en la mayoría de los casos que las autoridades expongan ante un juez la necesidad de una orden judicial de allanamiento y la obtengan de él. Y ahí lo podemos leer de manera literal, que dice: no se violará el derecho del pueblo a la seguridad en sus personas, hogares, documentos y pertenencias, contra allanamientos e incautaciones fuera de lo razonable, y no se emitirá ningún mandamiento judicial para el efecto, si no es en virtud de causa probable, respaldada por juramento o promesa, y con la descripción en detalle del lugar que habrá de ser allanado y de las personas o efectos que serán objeto de detención o incautación. Entonces, obviamente que aquí lo que se refiere es que nuestra información digital, aunque sea digital, es un documento nuestro, nos pertenece. Bueno, eso sí es válido para el derecho de Estados Unidos, también es válido para los derechos que tenemos en México, ¿no es cierto? Y además, ya demostramos que están en semejanza con las dos constituciones, pues también. Pero bueno, en esencia, hay que luchar porque son nuestros datos biométricos, son nuestros documentos digitales, es parte de nuestra pertenencia. Eso se tiene que entender, porque aquí lo que está diciendo Snowden, pues es que todo lo que hizo el proyecto Stellar Winds vale como un allanamiento ilegal a la seguridad de las personas. ¿De acuerdo? Un allanamiento ilegal, como si entrara a nuestra casa sin ningún mandato por parte de un juez. Eso para que vea. Entonces ahí estamos con la cuarta enmienda. Snowden era consciente de los riesgos de seguridad de la NSA y de la posibilidad de ser arrestado, pero confiaba en su habilidad para mantenerse anónimo en Internet, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de su carrera. Con experiencia en los sistemas informáticos de la NSA y conocimiento sobre cómo explotarlos, además tener acceso a informes sobre personas capturadas por vender secretos, Snowden tenía una idea de cómo evitar ser detectado. Ya había localizado los documentos necesarios a través de Heartbeat, ya decíamos, pero debido a que la NSA monitoreaba la actividad de los ordenadores conectados a su red, necesitaba una forma de copiar los archivos sin llamar la atención. Y vean qué ingenioso. Aquí esta parte me gusta mucho porque sí hay que reconocer el ingenio de Snowden. Vean, cambió su horario de trabajo al turno de noche y creó un proyecto ficticio de pruebas de compatibilidad. Un proyecto ficticio. Lo que fuera, que le proporcionó una excusa para transferir los archivos de su programita que él inventó, Heartbeat, esos archivos que bajó en Heartbeat, perfiles, documentos importantes, las pruebas, etcétera, a ordenadores antiguos que no estaban conectados a la red principal de la NSA. En estos ordenadores comprimió y cifró los documentos y luego los pasó a tarjetas SD. Ya saben, las famosas tarjetitas, estas chiquitas SD, que sacaba clandestinamente de la NSA, escondidas, dice el libro, que en su mejilla, en sus calcetines o detrás de los paneles de un cubo de Rubik. Estas tarjetitas con toda esta información, pero muy ingenioso ahí
para usar las computadoras que estaban desconectadas por ser computadoras antiguas que no estaban en la red de uso de la NSA. Interesante. Y bueno, sí, el libro abunda en detalles que aquí pues no podemos ver por tiempo, ¿no? Establecer contacto con los periodistas también representaba un desafío. Ed eligió comenzar con Laura Poitras y Glenn Greenwald. Glenn Greenwald pues, es el de acá del archivo de este artículo de The Guardian. Dos periodistas que estaban en la lista de vigilancia de las agencias de inteligencia. Y aquí, bueno, pues se descubre mucho de lo que pasa. Ya ven que pues, a todos de algún modo nos tienen fichados, tienen nuestro perfil, tienen nuestras preferencias, lo saben todo de nosotros. Para comunicarse de manera anónima, Ed se desplazaba alrededor de la isla de Hawái, utilizando conexiones Wi-Fi ajenas. Utilizaba un email cifrado y un ordenador programado para eliminar todo rastro de sus acciones cada vez que era apagado. Estas computadoras que se borra todo cuando los apagas. Así hayas descargado muchos archivos, etcétera, apagas la computadora y se borra todo, como si fuera de un solo uso, ¿no? Bueno, aquí, esto, amigas y amigos, tenemos que eh, comentarlo a la luz de lo que comenta también Pepe Escobar en su libro del tecnofeudalismo. Pepe Escobar aborda en este libro que se llama Tecnofeudalismo, bueno, que técnicamente se llama los ajetreados años 20, Raging 20, se los envía en el curso general, Raging 20, y aborda, vean, Pepe Escobar aborda el papel de la información, la vigilancia y la censura en nuestro panóptico digital global, panóptico de vigilancia, controlado por poderosas instituciones y corporaciones. Destaca cómo nuestros datos como ciudadanos son traficados y comercializados instantáneamente para obtener beneficios privados, creando de este modo, vean el concepto, un neofeudalismo digital. Estamos en un neofeudalismo digital. El autor lo denomina, Pepe Escobar lo llama, neoliberalismo de turbovigilancia y explica que en este sistema no existe una libertad inherente, ya que todo se logra a través de la servidumbre voluntaria. Servidumbre voluntaria. Y hasta pagamos para que nos espíen. Ya saben, la máquina esta de Alexa, todos, hasta uno paga para que nos espíen. Y nos gusta además. Escobar refiere el concepto de vigilancia biopolítica, enfatizando que es la última frontera del control, ya que se extiende hasta controlar nuestros propios cuerpos. En su libro, sugiere que este paradigma de vigilancia y control ha sido internalizado por la sociedad. Internalizado o normalizado por la sociedad. Además, menciona el papel de la vigilancia y la censura en las redes sociales, desplegadas por las grandes corporaciones en la perpetuación de este sistema de control. Ya ven que hay la entrevista de Carlson, de Tucker Carlson con Putin, súper censurada en varios medios. Escobar, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Nada más que destacar la primera parte, pero para que vean cómo estamos en este neofeudalismo digital. Yo en su momento hablaba de la privacidad, pero ahora podríamos extenderlo y afirmar que la libertad ya no existe. Existen las libertades ilusorias. Muy interesante. Y también me acordé ahorita del libro de Klaus Schwab que vimos en el curso general, donde él mismo lo dice, ¿no? A partir de 2020 se acrecenta este neofeudalismo, ya nada va a ser, todo va a ser vigilado. Se van a fortalecer los mecanismos de vigilancia. Lo dice Klaus Schwab en su libro COVID-19, El Gran Reset. Aquí, bueno, rescato un concepto que en el curso vemos muy de pasada, pero que es muy relevante, que es el famoso C4I. C4I.
¿Por qué es C4? Porque es comando, control, comunicaciones y computadoras. Y la I de inteligencia. Inteligencia es información o espionaje. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un concepto militar, pero vean que se usa para la guerra de información. Aquí está un artículo, el abstract o resumen lo dice bastante bien, vamos a leerlo. Aunque las armas y el dinero se consideran factores importantes para el funcionamiento del mundo moderno, al final del día, todo se trata de controlar y explotar la información para obtener ventajas políticas, militares, económicas y comerciales. El objetivo de este capítulo es presentar una comprensión básica del concepto de la guerra de información, Information Warfare, por sus siglas en inglés, y la necesidad de estrategias relevantes para ayudar a su implementación exitosa. La guerra de información es un tema importante en esta era electrónica y dentro de las empresas, las estrategias de seguridad, herramientas y procesos son esenciales para mantener una ventaja competitiva contra un adversario o grupo de adversarios. En este capítulo se presenta un marco conceptual de la guerra de información, de la supervivencia del más apto, completamente darwinismo social, lo dijimos en el curso. SBIF por sus siglas en inglés. SFIU por sus siglas en inglés. Basado en la naturaleza adaptiva de la guerra de información y se utiliza un estudio de caso para discutir su validez. Entonces, esto surge mucho a partir de los 90, cuando hablábamos del nuevo mapa del Pentágono y el auge de las nuevas guerras cibernéticas en ese momento. Acuérdense en los 90 que hablábamos del mapa del Pentágono, el libro de Thomas Barnett, y el surgimiento de este concepto, comando, control, comunicaciones y computadoras. Quien controle esto es la esencia del poder militar. Todo está controlado, nada está libre. Por eso es comando y control. Comunicaciones, controlar la computación y la inteligencia. Pues para que vean cómo estamos, esto es parte en la jerga militar de esta guerra de información en la que estamos, que también tiene mucho que ver con el ámbito de las guerras híbridas y también guerra de quinta generación como la que estamos viendo hoy en día. La batalla no es en Gaza, Crimea o el Mar Rojo, es en nuestra mente, es por el control de la información, de la percepción de la información en nuestros dispositivos conectados a una superred internacional de datos de descarga inmediata. Este concepto que estoy diciendo podría sonar de locura y ciencia ficción cuando fue la Segunda Guerra Mundial, pero en eso estamos. Entonces, Ed encontró un trabajo en el Centro de Operaciones de Amenazas Nacionales de la NSA para observar directamente cómo funcionaba la tecnología de vigilancia masiva en la práctica. Allí utilizó un programa llamado X-Keyscore que le permitía ver prácticamente todo lo que cualquier persona en el mundo había hecho en Internet, desde sus hábitos de consumo de pornografía hasta fotografías familiares, lo que le resultó extremadamente intrusivo. Entonces, insisto, esto es como el SWIFT financiero. Mientras tanto, Snowden seguía en contacto con periodistas, pero encontraba dificultades para organizar una reunión, ya que no podía fijar una fecha o lugar con antelación. Necesitaba hallar un país con internet libre donde pudiera reunirse con los periodistas sin que el gobierno de Estados Unidos lo entregara inmediatamente tras hacerse pública la historia. Entonces, se fue a China, porque China está desconectada del internet de Estados Unidos. Son otro China, otro internet, el de China. Y en la primavera de 2013, Snowden se reunió con periodistas en Hong Kong y expuso al público el programa de vigilancia masiva. Bueno, Hong Kong no es China, pero es parte del llamado circuito étnico chino. Para la revelación, su familia y su novia en Estados Unidos
sufrieron acoso e interrogatorios por parte del gobierno y seguimiento constante por parte del FBI. El gobierno de Estados Unidos acusó a Snowden bajo la ley de espionaje por divulgar documentos clasificados y solicitó su extradición. El gobierno de Hong Kong no le ofreció protección y en su intento de llegar a Ecuador con la ayuda de Wikileaks, quedó varado en Rusia después de que Estados Unidos cancelara su pasaporte. Después de 40 días atrapado en un aeropuerto ruso, el gobierno ruso le concedió asilo temporal. Su novia se mudó a Rusia, se casaron y hasta en 2019 él trabajaba para la Freedom of the Press Foundation, para la Fundación de la Libertad de Prensa, de la prensa, ¿no es cierto? Este es su pasaporte que le dieron ruso, ya está naturalizado ruso. Putin le dio la nacionalidad rusa y sacó su propia fundación. Vean, ahí está, Freedom of the Press Foundation. Las revelaciones de Snowden tuvieron múltiples consecuencias, incluyendo una reacción pública generalizada, debates nacionales sobre la vigilancia, investigaciones del Congreso a la NSA, casos judiciales que limitaron las futuras actividades de la NSA y la promulgación del USA Freedom Act, que prohíbe, bueno, supuestamente, pero hay que ver hasta dónde, porque en esencia esto sigue existiendo, que prohíbe la recolección masiva de registros telefónicos de estadounidenses. Además, empresas e individuos empezaron a emplear medidas de seguridad más estrictas como el cifrado y en la Unión Europea se fortalecieron las protecciones para los informantes y la privacidad, destacando el Reglamento General de Protección de Datos, que establece que los datos no son propiedad de quien los recopila, sino de la persona a quien se refiere. Bueno, pues esto nos dice muchísimo, incluso también para México. Tenemos que conocer más del tema de la protección de datos. Son nuestros datos, es nuestra información. Y eso pues va a implicar que también pues sigamos este tema de algún modo, conocer nuestros derechos, nuestros ciberderechos, ¿no es cierto? Tenemos que conocerlos también, porque además es lo que viene. Ahorita, ya que casi acabamos, vamos a ver a qué me refiero. Aquí, bueno, este concepto lo decíamos la vez anterior en el taller del miércoles, hablábamos de los inforks, que desde la óptica tecnológica conceptual es muy importante. Aquí lo saqué de Wikipedia, y vamos a leer tantito porque lo decíamos la vez anterior, un infork, y justamente todo esto es lo que viene, un infork es un organismo corporeizado informacionalmente, es decir, es una entidad compuesta de información que existe en la infosfera. Hay algo llamado infosfera, así como Bernatsky hablaba de noósfera, litosfera y biosfera, pues aquí es la infosfera, la esfera de la información, y un infor pues es un ser hecho de información. Vean el concepto, qué interesante. Estos organismos corporeizados informacionalmente también son llamados agentes naturales. Vean el concepto, esto ya está bastante avanzado. Bueno, no, ni siquiera es así como tal avanzado, pues actual y suena muy futurista, aunque las bases se sentaron en el siglo XX. Las bases de todo esto se sentaron en el siglo XX, lo vimos en el curso, vean aquí en las referencias está, ni más ni menos que Norbert Wiener, vean su libro Cibernética de 1948, Norbert Wiener, que fue el discípulo de Bertrand Russell, quien formalizó las matemáticas para instrumentarlas posteriormente a nivel técnico. Luego Norbert Wiener, pues el padre de la cibernética. Las bases están en el siglo XX, pero esto del infork ya es lo que está por pues arraigarse, como en un momento más vamos a ver. Entonces son organismos corporeizados informacionalmente. Entonces, vean, el término de inforks fue utilizado por Luciano Floridi. Aquí está, vean, en 1999 en su libro Filosofía y Computación, una introducción,
qué interesante, cómo inevitablemente, inexorablemente, siempre todo esto nos lleva a la filosofía, ¿no es cierto? O sea, ahí está, para que vean, Luciano Floridi para describir lo que compone una infosfera. El uso de la palabra describe organismos que están compuestos de información, organismos que están compuestos de información en lugar de entidades independientes y únicas. Esta descripción de Inforx les permite existir en la infosfera como agentes naturales junto con agentes artificiales. Los Inforx pueden ser parte de un agente híbrido, que es, por ejemplo, una familia con dispositivos digitales como cámaras digitales, teléfonos celulares, tabletas y laptops. Entonces ahí está, eh, eh, todos ya estamos hechos de información. Wiener, Norbert Wiener, ya ven el de cibernética, describe a los organismos como entidades definidas por patrones de información persistente de Shannon. La información de Shannon, nombrada así por Claude Shannon, sitúa la información en el ámbito físico, permitiendo que sea manipulada por las leyes de la naturaleza y la ciencia. Por lo tanto, los inforks están compuestos de materia, energía e información de Shannon. O sea, información corporeizada, la creación de entidades de información corporeizada, que somos, a final de cuentas, nosotros los seres humanos. O, dicho de otra forma, ya no somos seres humanos, somos materia de información, pues vamos a llamarle conectada a la gran información de la Internet 24/7. Y bueno, eso nosotros nos tocó la transición, pero ya como decíamos el miércoles pasado, las nuevas generaciones son inforks. Van a estar 24/7 conectados a un sistema de cibervigilancia y de eh, extracción de datos, como veremos en un momento más. Bueno, vamos a ver qué más decimos acá. La información de Shannon que se encuentra dentro de un infork también contiene la identidad de dicho organismo. Por ejemplo, la identidad de un ser humano no es la materia o la energía, sino más bien patrones de información codificados dentro de su cuerpo. Mientras que el cuerpo de una persona puede cambiar con el tiempo, su identidad persiste a través del tiempo. La manipulación de la información de Shannon está bajo lo que se llama el ámbito metafísico, para que vean ahí cómo la metafísica no es el tarot y todas esas cosas, sino aquí una cuestión filosófica computacional muy relevante. Entonces ya para finalizar, vamos a hablar muy, bueno, sí, lo de Edward Snowden acaba en esta diapositiva. A la fecha pues vive en Rusia, pero lo más relevante es que ustedes vean aquí algunas notas de lo que alguna vez hablábamos de Yuval Noah Harari. Lo he citado mucho últimamente, llamado su libro Homo Deus. Lo leemos de manera contextual. Vean, en la medida en que los conceptos de libre albedrío e individualismo decaen en su valor intrínseco, hay tres fenómenos que podrían hacer desaparecer al liberalismo en el siglo XXI. Ahí está la decadencia del liberalismo y lo dijimos muchas veces en los talleres. Uno, que el humano se vuelva prescindible, que el humano se vuelva prescindible en el sistema económico laboral y en el ejército, es decir, el surgimiento de la automatización a través de drones e inteligencia artificial. Harari comenta que algunos autores ya hablan que las computadoras en un escenario podrían desencadenar una guerra para erradicar a la misma raza humana y de esto, bueno, no de la erradicación de la raza humana, pero sí de la inteligencia artificial y de su utilización y automatización. Se habla en la entrevista con Putin que le hizo ahí Carlson, Tucker Carlson. Eso lo vamos a comentar también en el próximo taller. Pero para que vean cómo son temas serios, estos temas son los temas que vienen para los próximos 10, 15 años.
la inteligencia artificial, la data mining, el big data, la extracción de datos, en el sentido que decíamos de la vigilancia de Snowden. Entonces, ahí está para que vean, muy importante, el fortalecimiento de los algoritmos, es decir, que el algoritmo preseleccione o decida por el ser humano en detrimento de su libertad personal, en detrimento de su libertad personal, ya los algoritmos deciden todo. En este escenario, un posible resultado podría ser, dice el autor, que los algoritmos desarrollen su propia soberanía y terminen por manipular a las personas. Harari es un autor muy serio, eh, muy patrocinado por las revistas The Economist y también por Klaus Schwab. La aparición del suprahombre, es decir, el resultado de que una pequeña élite con suficientes recursos económicos sea capaz de modificar genéticamente sus cuerpos y mentes con biotecnología, creando así una poderosa nueva casta biológica. Poderosa nueva casta biológica, lo que provocará algo que el autor llama desigualdad biológica, lo que acabaría de facto con el liberalismo. Y de esto habla Putin en la entrevista. Ya la idea de los soldados modificados y mejorados genéticamente. Acaba de salir de la entrevista con Tucker Carlson. Entonces, vean, son cosas que ya se veía que iban a suceder y ya están sucediendo. Ya están los temas en el debate, en la agenda de la discusión pública, etcétera. El surgimiento de esta nueva, pues vamos a llamarle, tanto de la vigilancia cibernética como de la tecnología vinculada a la decadencia del liberalismo y el auge de esta desigualdad biológica, el tecnofeudalismo del que habla Pepe Escobar. Si el liberalismo muere, surgirían en su lugar lo que Harari llama las tecnoreligiones. Tecnoreligiones. Las tecnoreligiones prometerán salvación y guía como las religiones tradicionales, pero no a través de la creencia en seres celestes, sino a través del uso de la tecnología. Para el autor, las tecnoreligiones pueden dividirse conceptualmente en dos categorías. El tecnohumanismo, es decir, la creencia que el Homo sapiens debe usar la tecnología para crear al Homo Deus, asegurándose así que la humanidad mantenga el control del planeta. Pese a que el tecnohumanismo mantiene rasgos del antiguo humanismo, también afirma que el Homo sapiens no tiene lugar en el futuro. Afirma que el Homo sapiens, nosotros no tenemos lugar en el futuro, por lo que debido al avance de la inteligencia artificial, los llamados suprahumanos, ya saben, modificados genéticamente, la élite va a tener acceso a esta tecnología, deben concentrarse en mejorarse con nanotecnología, ingeniería genética e integración con la computadora, esos son INFORCs, para competir con los algoritmos avanzados. Va a haber una guerra entre algoritmos avanzados y Homo Deus. A diferencia de los humanistas evolucionistas del siglo XX, la meta de mejorarse, se llevará así de manera pacífica, sin erradicar a los seres inferiores. Y así ya los llaman seres inferiores. El uso malicioso de la tecnología podría gobernar el comportamiento general de la población, por ejemplo, a través de una inteligencia artificial. Sería como la inteligencia artificial mariscal que controlaría todo. Que de algún modo ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? El dataísmo, vean, y aquí este segundo punto lo relacionamos con Snowden, el dataísmo, es decir, la creencia que el Homo sapiens ya cumplió su papel terrestre y que por tanto debe otorgar su poder a una nueva raza de algoritmos avanzados. Esto no es ciencia ficción, amigas y amigos. Quiero ser claro con eso. No es literatura, no es no, esto es tal cual tecnopolítica pura. O sea, estamos en esto, ya está sucediendo. El dataísmo ve al universo como un flujo continuo de información. Vean, el dataísmo ve al universo como un flujo continuo de información, la infosfera.
y afirma que el Homo sapiens no es el precursor del Homo Deus. Para procesar esta información, que parece infinita de manera eficiente, los dataístas proponen la creación del Internet de todas las cosas. ¿Les suena conocida la expresión? Es decir, un sistema inmanente en el que el ser humano esclavizado solo contribuiría con su capacidad de compartir información al interior del sistema, extracción de información. Si no están viendo cómo estamos, o sea, vamos a estar conectados 24/7 como Inforx, va a haber clases de Inforx, Inforx de élite, Inforx como seres inferiores, donde 24/7 vamos a estar conectados a una computadora que va a estar extrayendo nuestra información. Eso es el dataísmo. Para procesar esta información que parece infinita, bueno, decíamos, ya eso lo dijimos, vamos a estar ahí únicamente en el interior del sistema, como humano esclavizado, contribuyendo únicamente con información. Solo somos valiosos en tanto información. Esa es nuestra pues materia que podemos dar al sistema, nuestra información. Y es justamente lo que dice Snowden. Y por eso Shoshana Zuboff dice, tenemos que luchar por, ¿cómo dice ella? Por un futuro humano, la lucha por un futuro nuevo humano en la nueva frontera del poder. Lo dicen los especialistas, los psicólogos, los grandes teóricos en Harvard, en las principales universidades. Está la información y no nos estamos dando cuenta de esto. No sabemos, nos van a agarrar en curva. Hay que irnos preparando, esto va a ser los próximos 10 años. Los próximos 10 años. Entonces ahí está el poder del sistema de ese modo. El poder del sistema de ese modo ha virado y ya no pertenece al ser humano, sino a este sistema global de procesamiento de información. La experiencia humana solo tiene valor como contribuidor de información al sistema. El ser humano finalmente desplazado. Entonces, eso es el tecnofeudalismo. Bueno, yo lo llamaría así de ese modo, vean, ahí está también. Y pues ya empezó con Argentina, ¿no es cierto? Argentina se ve que va a ser quizás la primera nación tecnofeudal de América Latina. Ahí les van a meter tecnología que nada más la élite va a poder ser capaz de adquirir. Y ya van a empezar con la modificación genética a los millonarios que tengan acceso a ello. Y pues tenemos que ver qué es lo que va ahí a suceder. Vamos a estar monitoreando. Pero bueno, pues ahí está. Es una de las conclusiones, pero para que vean por qué tenemos que verlo de manera interdisciplinaria y conectar los puntos con todo lo que hemos visto previamente. Y todo surge acá, vean, a partir de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y decíamos también del programa de vigilancia presidencial que se habilita desde Bush, Baby Bush, y particularmente el programa Stellar Winds. Stellar Winds. Ahí está, para que vean cómo esto pues a la fecha sigue existiendo. Entonces, van por nuestros datos, ya estamos en eso, y pues no somos conscientes. Entonces, eso es lo que tenía que exponer el día de hoy, y quedo entonces en este momento pues atento a sus preguntas o comentarios, si es que las hay. Si alguien quiere comentar algo, adelante. ¿Tú quieres comentar algo, Fede? ¿Alguna pregunta? La puedes poner en el chat con confianza. Buenas noches, Nelly, ¿qué tal? Estamos en el taller finalizando. Bueno, entonces, pues ya nada más para ir terminando, pues hacer, digamos, el resumen, que es justamente que Snowden descubrió cómo opera la extracción de datos a través de la cibervigilancia, descubrió el famoso programa Stellar Winds,
Ese es lo más importante que descubrió. Stellar Wind, que es como todos estamos siendo extraídos constantemente de nuestra información, eh, y que esto da paso en la actualización de este debate a la fecha, al corte de caja. Hablo de toda la información que es extraída de nosotros, vendida, pues va a dar paso justamente a que ya nada, ya no existe la libertad, estamos cibervigilados, es el fin de la libertad, a través de pues este sistema informático en el que nos encontramos, y por eso los filósofos, teóricos y el mismo Snowden apelan a que como humanidad hagamos una batalla por nuestros derechos en la nueva frontera del poder, porque la distinción entre globalistas y soberanistas es hasta antes de la inteligencia artificial. Con el advenimiento de la inteligencia artificial en lo que ya estamos, y se va a radicalizar, vamos a ver grandes maravillas de la inteligencia artificial en los próximos 5 años, bueno, de aquí al 2030, faltan 6, eh, pues obviamente ahí vamos a tener que ver que la distinción ya no va a ser entre globalistas y soberanistas, sino entre humanos y máquinas. Y pregunta Ofelia, bueno, entre humanos y computadoras de inteligencia artificial. Y pregunta Ofelia, ¿definitivamente estamos perdiendo nuestra condición humana? ¿Podemos recuperarla? Yo creo que todo es posible, Ofelia, es cuestión nada más de voluntad. Mientras sigamos distraídos, pues no va a haber, digamos así, mucho margen de maniobra, pero sí es posible de algún modo preservar, eh, pues nuestra humanidad a través de la conciencia, de qué significa ser humano. Eso es el tema del humanismo, y pues tenemos que regresar a los grandes humanistas para entender, fíjense en qué momento de la historia estamos, que se nos olvidó qué significa ser humano, qué significa ser humano. Yo empezaría por esa pregunta. Y para recuperarlo, pues yo, me remitiría al arte, que para mí el arte es, eh, la, el mejor fruto que ha dado la humanidad en su historia. Si nosotros vamos a ser juzgados, que sea por el arte y no por nuestras, eh, cruzadas militares y la autodestrucción. El arte es la mejor marca de civilización que hemos tenido. Entonces yo diría que sí, y pues promover las humanidades. Por eso siempre digo yo, Arcadia México es un proyecto de promoción de la paz. Acuérdense cómo digo siempre en cada taller, ¿no? Siempre digo, Arcadia México es un proyecto que tiene la misión de difundir la paz a través del conocimiento, de la geopolítica y de las humanidades. La frase no es fortuita. Entonces, justamente por eso tenemos que ser capaces de ver a las humanidades, al arte. El arte también es político. El arte crea comunidades, el arte junta comunidades y crea, lazos fraternos. Entonces, yo me iría por ese rubro como propuesta. Entonces, promover el arte y la conducta artística, que también es repolitizar a la sociedad. Ya ves que decíamos el miércoles que la sociedad está neutralizada cuando hablábamos del liberalismo, la decadencia del liberalismo con Carl Schmitt. Entonces ahí está, y queda ahí los inforks, que es lo que viene, en en los próximos años, generaciones que ya van a ser desde niños conectados a la red 24/7, y el concepto que les dieron es inforks. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y como inforks, pues ya es el paso a todo lo que dice Harari, de la desigualdad biológica, el surgimiento del cyborg, surgimiento del Homo Deus, de los algoritmos avanzados autónomos. Va a haber una guerra entre cyborgs, o sea, humanos mejorados tecnológicamente, versus los algoritmos que no son como tal seres humanos, y nosotros, pues simples seres humanos hasta abajo vamos a estar ahí esclavizados. Entonces tenemos que ser conscientes de ver lo que va a pasar. Esto es, pues son escenarios desde una óptica conceptual.
conceptual. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, yo daría por finalizado el taller. Obviamente que este reporte exclusivo en PDF, pues se los voy a enviar. Y pues recuerden, ¿no? Aquí estamos en este libro, vigilancia permanente, y la antítesis podría ser, pues, politización permanente. Esa es la cura, creo yo, a la vigilancia permanente, ser conscientes políticamente de manera constante. Entonces, les agradezco mucho su participación y por su paciencia estar aquí un viernes a esta hora. Les enviaré la grabación, como digo, el reporte exclusivo en PDF y seguimos en contacto. Gracias por su asistencia y nos vemos muy pronto. Gracias, Nelly, gracias, Ofelia, gracias a los que están escuchando. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Yo me confundí de hora. No te Pensé preocupes. bueno, después reviso la clase grabada. Claro que Muchas gracias. sí. Buenas noches a A todos. tus órdenes, buenas noches. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta Gracias. luego.